Bendiciones. Por problemas técnicos esta reflexión, prédica, será dividida en 2, 3 o 4 partes. Esta es la primera parte. Disculpen. Templo interior bíblico. Es interesante observar en los 4 evangelios que muy poco se menciona de Jesús dentro de sus actividades dentro del templo durante los 3 años y medio de su ministerio aquí en la tierra. Pues una de sus características del ministerio de Jesús fueron sus actividades fuera del templo en dedicación a la búsqueda de la oveja perdida. Hay una lección especial que se nos quiere enseñar y que aún no hemos encontrado. Dentro de esta búsqueda del templo interior, también es importante notar que durante todo el éxodo, después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el tabernáculo donde moraba la presencia de Jehová de Yahvé era movible. Y donde el tabernáculo se paraba, ahí era donde el pueblo tenía que hacer el campamento alrededor del tabernáculo, por cada una de las 12 tribus. ¿Hay aquí alguna otra lección que no hemos observado y que debemos de aprender? Que no hemos visto. Número 2, 50 al 53 se nos dice: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desamarrarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extranjero que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Y en número 2, del 1 al 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de sus padres, y vuelve a enfatizar alrededor del tabernáculo de reunión del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Lo curioso es que es hasta que los israelitas entran a la tierra prometida de Canaán, le piden al profeta les dé un rey. Primera de Samuel 8, 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Versículo 8 del 21 al 22. Y oyó Samuel
las palabras del pueblo y las refirió a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. El primer rey es Saúl, pero es sustituido por no obedecer a Dios por medio de las palabras del profeta Samuel. El segundo rey es por todos conocido, David, por haber matado al gigante Goliat. David amaba tanto a Jehová que lo buscaba todos los días, de noche, de día y de madrugada. Y él le quería construir el templo físico. Sin embargo, a pesar David le quería construir el templo físico, Jehová no se lo permite, y es a su hijo rey Salomón quien constituye el primer templo físico en Jerusalén. Y si nos fijamos en este versículo, es un imperativo categórico, pues declara Samuel en 2 de Crónicas 6:18: mas es verdad que Dios habita con el hombre en la tierra. He aquí los cielos, y los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Aquí el rey Salomón está admitiendo que Jehová, Yahweh, Dios, es omnipresente, y su presencia no la puede ser contenida por 4 paredes de un edificio hecho por manos humanas. Al rey David haber dejado la paz establecida con los pueblos de alrededor, el rey Salomón comenzó a casarse y a tener concubinas, pues ese es el medio en aquel entonces para mantener las alianzas con los pueblos de alrededor. Pero esas mujeres con las que se casaba y concubinas eran paganas y llevaban a sus dioses a Israel. Y cuando los israelitas vieron esto, es cuando los israelitas caen en idolatría en los lugares altos. Luego de idolatrar a los dioses paganos, iban como si nada al templo a hacer sacrificios a Jehová. Al morir el rey Salomón, el reino se divide en 2, en el norte y en el sur. Esta hipocresía, dureza de corazón de adorar a los israelitas en los lugares altos, se les conoce como fornicación o prostitución espiritual. Segunda de Crónicas 21:7-13. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le dará lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Versículo 10-12. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a ello impeló Judá. Versículo 13-14. Sino que has andado en el camino de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Versículo 14. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y antes de los babilonios llegarán a conquistar y atacar a Jerusalén e Israel, llegaron los ávares y otros pueblos de alrededor,
porque Israel había fornicado espiritualmente, al primero a ir a idolatrar a los dioses paganos y luego como si nada al Dios de Israel, el único Jehová.